Bienvenidos y bienvenidas a Pequeñas Grandes Conversaciones, el podcast donde hablamos sobre salud, desarrollo, crianza y bienestar desde una mirada profesional, respetuosa y cercana. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pequeñas Grandes Conversaciones, este espacio donde hablamos de salud, infancia, discapacidad y acompañamiento desde una mirada cercana, humana y profesional. Así es, hoy tenemos una conversación muy necesaria y poco visible. Vamos a hablar sobre el trabajo terapéutico en una residencia para personas con situación de discapacidad, ¿cierto? Claro, para eso nos acompaña Xiomara Alarcón, terapeuta ocupacional, quien tuvo la experiencia de trabajar en una residencia para personas con discapacidad, ¿cierto? Gracias, Xiomara, por acompañarnos. Qué bueno verte. Nosotros trabajamos juntos alguna vez. Al fin se pudo. Al fin se pudo, claro. Trabajamos juntos alguna vez. Me alegro que nos acompañe y que nos cuentes tu experiencia, esta experiencia. Mira, la verdad es que el poder venir, se les agradece a ustedes por aceptarme. Quería venir desde hace bastante tiempo, pero no me encontraba en la región, por lo mismo por el trabajo. Claro. Y esto se venía hablando desde hace más de un año. Si alguna vez creo que te dije sí, pero está bien, pues qué bueno que se pudo. Lo importante es que hoy estás acá y Claro. que vamos a poder compartir, que vamos a poder saber de ti, de tu experiencia. Sí. Así que comencemos. Partamos por la primera sección, que es conociendo a nuestra invitada, ¿cierto? Así es. ¿Dónde estudiaste terapia ocupacional? Y más importante, ¿cómo elegiste esta carrera? Esta hermosa carrera. Bueno, la Estefanía Colega. también es... Somos colegas, Sí, sí. son colegas. Mira, estudié en Viña, en la Santo Tomás. Ya, También Tomasina. ahí Sí. fue la carrera. Hice diplomado también en Santo Tomás, hice en la Católica, Ujú. también en CIAT por lengua de señas, como que he ido complementando la carrera con otros cursitos, ya relacionados a salud mental, neurorehabilitación, entre otras cosas. Y el cómo elegí todo esto es bastante curioso, entre comillas, porque hay dos cosas que me llevaron a la carrera en sí. Una fue que yo siempre he sido cuidadora, ya por mi familia. Vivo en un entorno que hay mucho adulto mayor, Ujú. entonces siempre he sido cuidadora de. Y hay como varias cosas que me gustan hacer. Entonces, por un lado estaba esto que yo sabía que mis papás, en este caso adulto mayor, iban a necesitar rehabilitación. Y por otro lado estaba lo manual. Entonces, de alguna forma, me acuerdo haber visto unas terapias como tan dinámicas y tan artesanales que dije, ya, esto es. Y aparte, lo otro que me gusta es que tiene mucha área. Tiene en cualquier etapa del desarrollo, tiene infantil, adolescencia, adultez, la vejez, tiene salud mental, salud física, tiene varias áreas. Entonces, de ahí fue que también me gustaba elegir qué es lo que Súper. quería, o si en un momento podía hacer esto y en otro momento podía hacer esto otro, y así fue como al final me decidí por eso. ¿Y tu área actual, cómo la elegiste? También fue cambiando. ¿Ya? Yo entré por salud física y resulta que ahora vocación salud mental, ¿ya? Ahora físico igual me llama, de repente igual hago, pero como últimamente el foco ha sido salud mental y solamente entiendo adultos. Bueno, pueden ser jóvenes y adultos, Ujú. ¿ya? Adulto mayor también. El único público al que me cierro, entre comillas, de momento es infancia. Ya. Hay que saber cuando uno tiene como cierta afinidad, digamos, con el público al que vas a atender. Así es. Muy bien. Oye, ¿y en qué momento de tu trayectoria? Porque, como decía, nosotros tuve la fortuna de trabajar contigo. Tú venías saliendo hace poquito tiempo, me acuerdo, en esos Sí. años. ¿Qué te llevó a trabajar en una residencia para personas con discapacidad? Mira, es una historia un poquito larga, pero Pero hagámosla corta. sí, obvio. Pero No, sí yo tengo como tiempo, que yo tengo tiempo. las cosas se fueron dando. Yo siempre he vivido en Quilpué, para contextualizar un poco, siempre he vivido en Quilpué, pero tengo familia repartida por otros lados. Y resulta que una vez saliendo de ese trabajo en el que estuvimos, empecé a buscar, por la quinta región no es novedad que no hay muchas cosas, y resulta que de repente de Curacaví me dice, oye mira, está este trabajo
es una residencia de tal y cual, postula si te gusta. Postulé, me fue bien, me avisaron de un día para otro como ya quedaste, puedes venir mañana. Y yo no había llevado nada obviamente al otro lugar, entonces pegué las cosas esenciales, fui y me instalé en Curacaví. Resulta que yo ahí había llegado por otra residencia, que era una de adulto mayor, precisamente como por el área que más me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Ese era un proyecto inicial que lamentablemente no salió a flote por un tema de recursos. Después me salió el reemplazo de la misma ONG en otra residencia, que hay también jóvenes y adultos, salud mental y física. Se acabó el reemplazo, me dijeron, no queremos que te vayas, te ofrecemos o ser la TO de esta residencia en la que estabas o ser la coordinadora de un centro ocupacional. Centro ocupacional, dale, estuve un tiempo ahí y después me dijeron, mira, necesitamos que te vayas a esta residencia para ser la coordinadora. O en otras palabras, la directora de esa residencia. Y esta residencia es de alta complejidad. Ya. Entonces, era Sí. era complejo como capacitar a alguien, ya tenía estaba pasando al final por toda la ONG en diferentes partes y fue como ya, anda para allá, yo lo acepto. Y así fue como finalmente me quedé en esa residencia por varios meses. Ya. Una cosa llevó a la otra. ¿Y qué tal esa experiencia? Oh. ¿Vamos al tiro para allá? Sí. Bueno, Ya. partamos por la base que ¿Qué es una residencia? Claro. una residencia. Ya mira, las residencias son prácticamente el lugar donde viven, donde residen las personas, ¿ya? Ahora, Es esta como un residencia- LEAM, ¿cierto? Por Sí, ejemplo, que el de sí. adultos mayores. Sí, Ya. es como lo mismo. Entonces se trata de hacer una residencia familiar, ¿ya? Porque ahí las personas finalmente viven, la idea es que en algún momento tengan competencias para egresar. Pero ¿qué pasa en esta en específico? Es de alta complejidad, las expectativas, si bien uno trata de potenciar lo máximo posible, la realidad es que muchos van a pasar de ahí luego un LEAM también, Ujú. ¿ya? Claro. Entonces, en resumen es eso, es el hogar de ellos. Perfecto. Oye, y tú nos decías que esta era una residencia para personas en situación de discapacidad. ¿Alguna diferencia? O sea, tú pasaste por diferentes etapas de esta residencia. ¿Cuál crees tú que es como la mayor diferencia a una residencia, no sé, de niños o Sename, el EAM? La verdad es que va todo bien conectado, ya, porque también Ujú. teníamos algunos usuarios que venían precisamente desde Sename, algunos, ya. ¿Cuál es el tema? Pero aquí quiero enfatizarlo con un tema de edades, ya. Ya. Jóvenes adultos estamos hablando desde los 18 hasta los 38 que teníamos, podíamos abordar hasta los 59 por Sonadis. Ujú. La cosa es que ellos ya habían vivido toda una infancia que generalmente era por vulneraciones. Entonces ya no estaban en tiempo de ser criados, digamos. Ujú. Entonces ahora eran ya personas adultas con sus traumas, con cosas, con experiencias. Entonces de alguna forma ellos aprendieron a vivir o a sobrevivir ocupando algunas herramientas que tenían al alcance. ¿Cuáles eran esas herramientas? Ejemplo, la violencia. Entonces ya estabas trabajando con eso, con una mentalidad, entre comillas, un poco más madura. Entonces el cambiar eso, el hacerlos entender que ya no iban a tener ciertas vulneraciones, es mucho más complejo que en la infancia, donde estás a tiempo de cambiarlo. Claro. Me acordé del capítulo que grabamos con Mauricio, Ah, sí. psicólogo que trabajó en residencia, y también Sí. revisamos un poco eso, que claro, los chicos dentro de todo se repiten ciertas actitudes dentro de las residencias, y no es solo como que podamos decir, el chico malo, sino que lamentablemente es las habilidades que desarrollaban dentro como modo de defensa. Sí. Entonces, no es mucho, con 18 años que lleguen a la residencia donde tú estabas, va a costar mucho más si está en una edad menor. A nosotros en el centro nos costaba con chicos de 5, 8 años, o sea, me imagino que ustedes con 18 era aún más complejo poder inhibir estas conductas. Sí. Oye, ¿habían algunas diferencias
de edades muy marcadas, tipos de discapacidades muy distintas, los grados de dependencia. A ver, estamos hablando de una residencia que tenía 8 usuarios, ¿ya? Partamos por ahí, pero que valían por 20. Ya. En lo que es el tipo de discapacidad mental de base, y todos tenían trastorno conductual, ¿ya? De aquí es cuando se desajustaban, venía la agresividad. Había de esquizofrenia en varios, ¿ya? En temas de diagnóstico era, entre comillas, similares. Habían 2 excepciones, ¿ya? Si bien habían unos más graves que otros, más dependencia, etc. Había uno en particular que me llamaba la atención del que estuviera en esta residencia, porque era una persona muy funcional, es una persona muy funcional, con una dependencia más leve, digamos, ¿ya? Y que era la única persona que nosotros podíamos afirmar que con la intervención necesaria podía llegar a ser independiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el perfil que ella cumplía, no podía estar en otra residencia, ¿ya? Pero también estás pensando que una persona que es consciente de su entorno, con el nivel de discapacidad que ella tiene, o más si con el diagnóstico que ella tiene, viviendo con estas otras 7 personas, la convivencia se hacía súper difícil, porque hay muchos de los otros chicos que lamentablemente no eran conscientes de su entorno. Entonces, las descompensaciones se volvían tan fuertes que ella podía estar súper bien y se desregulaba. Entonces ahí la convivencia fue bastante difícil, ¿ya? Y ahí te das cuenta que no solamente va en ti, sino que tu entorno influye mucho. Claro. Y lo otro en temas de edad, sí, antes tenían algunos jóvenes que habían cumplido hace poco los 19 años, en cambio tenía otro que ya había cumplido los 38. Ya. Entonces ahí en cómo compartir habían muy limitadas cosas. Y ahí al final había un aislamiento voluntario de la otra persona, porque uno trataba de incluirla en las cosas, pero no funcionaba. Oye, ¿y esas descompensaciones eran solas por el entorno, bulla, etcétera, o interacciones con otros, por no tomarse el medicamento, por fingir que te tomas el medicamento y después botarlo? Mira, ahí hay algo que es importante diferenciar primero: la desregulación con el desajuste. Ya. La desregulación va como algo orgánico, digamos, ¿ya? En la que la persona después que la vive ni siquiera se va a acordar de lo que hizo. El desajuste es más conductual. Entonces, la desregulación, claro, y teníamos algunas orgánicas, de hecho teníamos, ya no estoy ahí, en el que el trastorno conductual como tal te dice de base orgánica. No hay otra explicación. Entonces, no había algo que te anticipara para eso. Podía estar súper bien compartiendo, de repente, ¡pah! Y te agarró, ¡pah! Te pegó. De la nada. De la nada. Ya. Podía estar súper bien aquí, por ejemplo, y la otra persona en la terraza iba, corría, le pegaba. No hay motivo. ¿Se escuchó? No se escuchó. Ya, pero eran de la nada, o sea, no es que había un desencadenante. Es que ahí está el tema, por eso es la diferencia, porque ahí estaban las desregulaciones. Los desajustes, que eran conscientes y conductual, podía ser porque simplemente no cumpliste con algo que él quería o ella quería. Es un poco lo que hablábamos la otra vez con Camila. Estoy haciendo como juntando los capítulos un poco, pero que hablábamos sobre las rabietas y las desregulaciones de los niños. Como dices tú, claro, son distintas bases, o provienen de diferentes cosas, porque casi siempre la rabieta proviene desde una conducta oposicionista de que no consiguió lo que quería frente a una desregulación sensorial o conductual. Claro. Bueno, yo ahora justamente estoy terminando The Good Doctor. ¿Ya? Esa serie de Netflix donde el doctor cirujano tenía autismo, y me estaba acordando un par de capítulos en donde cada vez que él no conseguía lo que él quería, tenía unos desajustes, y como que voluntariamente tenía ahí, o sea, pues, se ofuscaba, se enojaba, peleaba con la gente. Como que siempre quería salirse con la de él. Como que su idea era la que predominaba y de ahí no se salía. Sí. Eso se me vino a la cabeza cuando tú estabas hablando de eso. Bueno, y me acordé también de Atypical, que es otra serie. Eso sí la vi. Que es de un chiquillo como de 18 años más o menos, que vende artículos electrónicos en una tienda del... ¿Es el amigo? Ah, no,
él también. No, Sí, él pues, sí, también. trabajaba ahí, po. Sí. Y al final la Que que le más, gustaban mucho los pingüinos. sí, Sí. y la que más le generaba discapacidad La mamá. al niño era la mamá, po, porque era muy sobreprotectora. Bueno, Así es. no De hecho, entendemos. la hermana Pero- era como el mayor apoyo. Sí, po, exactamente. Y el Era la amigo, coterapeuta. Es la La, amigo, la me mala encanta. infancia. Claro. Sí. Hay Bueno, otra eso- serie que hace poco unos papás me recomendaron. Sherlock, ¿puede Sherlock. ser? Sí, Ah, la Ya, abogada. Sherlock es muy buena. creo que se llama. Que es la del que hizo los Avengers, el mago. Creo, no sé. Todavía, o sea, he visto como videos, todavía no Sí, veo que es la serie. que es la sí. serie de Sherlock Holmes, ¿o no? No, no, no. No, sí es de un. Es como el relato de una historia de un. Desde chico, a lo que va creciendo, que también él tiene autismo. Sheldon. Sheldon. Ah, ya, esa, sí, ya, porque viste, yo lo estaba ese es el diciendo mal. spin-off. Como de- dato curioso, esa serie no iba a ser que el proto tuviera autismo. Fue el mismo actor el que dijo que iba a darle Sí. ese Sí, giro. po. Mira. Sí, puede ser un spin-off Esa, de The Big Sheldon. Bang Theory. Po. ¿Viste? Claro, Sheldon, el científico, el físico muy pulento, se supone que, claro, po, en inicio no iba a ser tener autismo, pero tiene muchos rasgos de. Sí. Muy Bueno, tea, nos como desviamos- dicen, nos desviamos- como nos dijeron nos ayer dijeron en el ayer envío. En el envío, sí, Muy muy tea. tea, eso es muy tea. Oye, bueno, sigamos. Volvamos. Un día a día en la institución que te tocó dirigir. Siempre alerta. Siempre Ya. tenías que estar, bueno, en mi caso era administrativo, ¿ya? Pero el equipo, Claro, es que, a ver, éramos como el equipo de oficina, ya. había obviamente parte administrativa y después el tema de afuera, entre comillas. Resulta que siempre teníamos que estar alerta, teníamos 16 cámaras. Ya. Entonces, yo trabajando aquí, mis camaritas, ¿cierto? Entonces estás como con una pierna en el escritorio y con la otra hacia la puerta. Y aunque Preparados para salir. sí, porque realmente el tiempo cuenta. Ya. Por la misma agresión, algo puede escalar muy rápido, entonces necesitamos sí o sí intervenir al tiro. Entonces, el día a día siempre estaba ahí como un gato engrifado. ¿Y todos los días tenía ahí algún todos problema? los días. Pobre Y- Colon. Oye, sí. Y todos los días eran serios de violentos. A ver, o- es que habían días que, pucha, podíamos hacer hasta obras de teatro ahí con los chiquillos, no sé, había momentos súper agradables, Ya. pero también podía ser un día de trabajo, jornada normal, muy llevadera, pero de repente a las 3, 4 de la mañana pasó esto, hay una fuga, hay una agresión, hay no sé qué, hay no sé cuánto, y tenías que partir. Entonces era también dormir con un ojo abierto. Era trabajar incluso fuera de horas laborales. Qué sano. Lamentablemente. Era 7%. ¿Valía la pena? 24%. ¿Valía la pena trabajar ahí? Sí, Ya. sí. Ya. Aún así te llenaba, te gustaba. Es que aprendes mucho, Ujú. Me imagino. mucho y te sirve como experiencia porque después de eso ya realmente el resto lo vas a entender y va a ser mucho más llevadero. Ujú. Era de verdad, como te digo, estar alerta 24/7, que muchas veces no dormías, que hacías turno de 24 seguidos, hasta 36 me tocó. Entonces tenías que saber reaccionar. De hecho, a mí me pasaba mucho eso, que uno también tiene que trabajar en sí mismo, ¿ya? Y hay algunos imagino. hechos en los que tú te puedes quedar como en shock. No podías quedarte en shock, tenías No. que sí o sí actuar. Tú estabas ahí para Entonces- resolver cosas. Sí. Mm. De hecho, así como un dato X, hay algo que yo siempre dije. A mí siempre me ha gustado resolver las cosas yo sola, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno chiquitito, todo no sé qué, los chiquillos tienden a querer intimidarte, pero tú no puedes demostrarle miedo. Tú le demuestras miedo y te van a comer. Entonces yo iba y me tiraba al choque siempre. Tenía que decirle incluso a otra gente que tú ves esto, no te metas. Te salía lo que impuina ahí. Entonces a veces podíamos estar así y ya después en la oficina iba, tiritaba un rato y tenía que seguir. Y pasaba la adrenalina, ¿no? Pero claro, Ah. había que hacerlo, entonces eso igual sirvió bastante. A ver, el abordar las cosas con los chiquillos también. Yo soy súper conductual para trabajar, Ujú. ya, sobre todo en ese ambiente, las consecuencias al tiro. Entonces,
Hay algunos con los que tú puedes sí jugar, entre comillas, de quitar o premiar, ¿ya? El refuerzo positivo y negativo, finalmente. Entonces, por ahí iba y era no flexibilizar con eso. Entonces, claro, a veces me veían como muy estricta y no sé qué, no sé cuánto, pero por lo menos así van entendiendo algunos. Con otros tenías que ser un poquito más, hacer la figura de mamá. De hecho, tenía a 2 que me decían mamita. Y ahí te das cuenta también que hay una carencia afectiva enorme. Y lamentablemente, aunque suene feo, yo tenía que aterrizarlos. No soy tu mamá. No se los decía así como, oye, no, si no soy tu... No, pero sí tenía que aterrizar de, no soy tu mamá, me puedes decir tía, por ejemplo, o ya, que me dijeran así, pero que tengan claro por qué. Por precisamente lo que terminó pasando, que si el día de mañana no estoy, no quiero que vuelvan a sentir ese vacío de nuevo. Y es lo que sucede por esta rotación masiva. Entonces, pero ¿cuál es la otra cosa? Si bien hay diferentes formas de abordarlo, depende también a cómo sean ellos. Yo siempre me negué, critiqué y en parte también tuve que capacitar al equipo para que no hicieran esta confrontación. Porque en el caso de ellos, la confrontación más llamaba a la violencia. Claro. Una cosa diferente es no demostrarles el miedo, porque si no, como te digo, te iban a agarrar de punto. Y la otra cosa es ponerte al nivel de ellos, de si tú me pegas yo te pego, porque así más van a querer hacerlo. ¿Y cuál es el tema? Ellos entre sí, si bien habían conflictos, no eran tantos. ¿Por qué? Porque sabían que entre ellos se podían golpear y todo el tema, por mucho que uno interviniera, pero podía pasar. En cambio, cuando amenazan o golpean a un profesional o a alguien del personal, saben que no pueden responder. Y ahí está el por qué vivíamos prácticamente también en esas condiciones. Claro. Cada centro tiene su complejidad. Sí. Claro, de hecho yo para allá me iba a tomar de algo que dijiste también en la última intervención, con la red de apoyo de estas personas, porque tú decías, tienen carencias, claro, pero me imagino que ellos en algún minuto tienen o tuvieron familia. Sí, es complejo. O claro, o que los abandonaron, qué sé yo, y terminaron en esa residencia, o algunos los van a ver. Eso, quería que nos contara mira, un poquito de eso. Sobre eso hay algunos que, hay un caso que me acuerdo, que se la quitaron a los meses de nacida. Ya. Y ella siempre estuvo institucionalizada, esa familia muy disfuncional, también con discapacidad mental descompensada. Y resulta que esa familia aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía. En otro caso, ahí habían 3 judicializados ya por negligencia. Otro fue como voluntario porque no se podían hacer cargo de sus necesidades, digamos. Entonces, finalmente, con los que contábamos familia, podrían ser 3 de los 8. Y de esos 3, ninguna era funcional. Ahora, uno puede pensar ya, pero la idea es trabajar con la familia, sí, pero cuando la familia también es receptiva. Claro. Y no lo era. Oye, y en el caso de los que no recibían apoyo de los familiares, ¿cuál era la proyección de ellos dentro del centro? Hay 2 cositas. Uno, para cerrar lo otro, también se veían los padrinos. Eso era súper bueno, que se hacía como hasta la ceremonia y todo. Entonces tenían padrino y madrina. Entonces esa era como la segunda familia oficial de ellos. Entonces uno siempre hablaba por si quieren una salida, obviamente por conducta, ¿cierto? Si quieres salir esta otra persona con algún usuario, perfecto, chalala. Ahora, proyección, la idea es, y suena muy, muy onírico igual decir que la idea es que sean lo más independiente posible, pero siendo realistas, y aunque a muchas personas no les gusta escucharlo, independiente como tal, ahí solamente había una, quizás 2 personas. El resto lamentablemente tenía que seguir potenciándolo y todo, pero sabiendo que su vida va a ser en una institución. De que se podían mejorar sus habilidades, sí. Pero vuelvo, siendo realistas, no se puede. Algunos. Te doy un caso súper concreto. Teníamos un chico que tiene autismo, grado 3, y también es una persona ciega.
necesita un tutor sombra. Sí. Ya, no hay forma de... Entonces, de alguna forma es eso, tratar de potenciar, trabajar todo lo que se pueda, pero las proyecciones lamentablemente van siendo muy a corto plazo. Ujú. Oye, me está acordando ahora, porque de repente se ven muchos videos por ahí que circulan en donde, no sé, chico con un diagnóstico, uno no sabe, Ujú. obviamente al ver el video, en donde se comportan de una forma agresiva o los mismos vecinos denuncian esta familia en donde se ve estas conductas, que el chico agrede a su familiar y siempre hablan de que no se puede obligar esta hospitalización o internarlo en algún centro. ¿Qué información maneja tú al respecto? De hecho, ese tema, qué bueno que lo tocaste, porque es una crítica. Resulta que obviamente no podemos trabajar con alguien que está descompensado. Ujú. Tenemos que compensarlo biológicamente para poder trabajar. Ya, obviamente, la base biológica. ¿Qué es lo que pasa? No teníamos apoyo de los hospitales. Entonces, ellos se atendían en Santiago, aquí. Ujú. La cosa es que el esquema farmacológico, algunos estaban con techo, pero ya no les servían los fármacos que estaban tomando. Entonces, vivían descompensados. ¿Y qué es lo que pasa? Tú podías ir con pruebas, incluso yo muchas veces les dije, te muestro el video, porque pareciera como que te miran y no te creen, porque los chiquillos van y allá muestran su mejor cara, algunos podían descompensarse ahí mismo y no te iban a hacer ningún ajuste farmacológico. Tratábamos de ver incluso internación para que pudieran compensar ahí, hacer algún estudio o algo para poder nuevamente hacerle un cambio en la farmacología, y en un momento incluso hasta por agresión nos tuvimos que ir, urgencias, carabineros, todo el tema, y aún así no nos pescaron. Entonces lamentablemente ahí tenemos hartas barreras. Y en su momento se les dijo, van a esperar que maten a alguien para poder hacer algún ajuste. Que es lo que se escucha mucho. Entonces, claro, si bien hay un tema conductual, por lo menos en estos jóvenes y adultos que estaban ahí, tienen que entender que hay una patología de base que no está siendo compensada, van a haber más brotes, sobre todo con los casos de esquizofrenia. Oye, Xiomara, de tu rol como terapeuta ocupacional, tu carrera, ¿te ayudó en cierta medida a dirigir esta institución? ¿O quizás la creatividad típica de un terapeuta ocupacional a veces no servía en este tipo de situaciones? De hecho, como algo personal, en lo que es la terapia en sí te ayuda a ver todas las áreas, ¿ya? Sí, po. Porque hay muchos que, por ejemplo, el TENS se puede como limitar a lo biológico, pero a ti siempre te han enseñado a ver lo biopsicosocial. Claro. Entonces, de esa forma pude liderar al equipo y saber para dónde iba la micro, como dicen. Entonces, abordábamos todo dentro de lo posible. ¿Cuál es el problema aquí? A veces la creatividad tampoco funcionaba mucho, que digamos. Uno, por los recursos. Dos, Claro. por la participación, porque puedes tener muchas ideas, probar una, otra, no funciona, no hay participación. Ahora, es cierto que si esto no funciona, tienes que probar 1000 veces hasta que algo sirva. Pero el problema era, y vuelvo a lo anterior, si estaban descompensados, puedo mantener su atención un par de minutos, Claro. como mucho. Entonces, realmente desde mi área, digamos, como terapeuta, podía ver y poder guiar tanto al equipo profesional como a los cuidadores sobre el tema de cómo tenían que entender esto y cosas que podían hacer, pero por otro lado también estábamos limitados. Claro. Me acordé de un jefe que decía, no se pongan tan creativos que no tenemos tanta plata. A menos que lo saque gratis. Pero ojo, y lo sacábamos gratis. Sobre eso también me tocó hacerle hasta una especie de taller de reciclaje a un colega, porque claro, me pedía cosas y materiales y no sé qué, y fue como, oye, amigo, tenemos aquí recursos muy limitados. Bueno, todo esto es una ONG, ya, que de hecho a veces nos cuesta comprar cosas hasta para comer o el gas, y me estáis pidiendo todo esto, se puede hacer con materiales reciclables. Entonces igual hay que ajustar quizás ese tipo de cosas, esas expectativas quizás, la forma que tienes de trabajar, tienes que ser flexible.
Claro, yo siempre digo, ojalá todos tuviésemos los recursos que tenía Doctor House de pedir tantos exámenes en tan poco Ojalá. tiempo, Sí. porque en salud los recursos son importantes, en salud mental me imagino que también, que además es una deuda del Estado muy grande que tenemos. Entonces, claro, o sea, hay recursos que hay que cuidarlos porque si no, ¿dónde está esa plata después? ¿Dónde están mis impuestos? Diría ¿Dónde mi abuelo. están? Sí, ahora, ¿cómo se aborda la autonomía y la participación dentro de un contexto de residencia? Bien, lo que es la participación en sí, aparte de los talleres grupales que se hacen dentro de la residencia, se hacen salidas mensuales, salidas recreativas, ya también está el tema del centro ocupacional, que es de la misma institución. En las salidas, por ejemplo, se organizaba con el trabajador social alguna visita zoológico, al teleférico, a la playa, alguna piscina que teníamos por ahí. También me acuerdo cuando fuimos a ver unos caballos. Entonces, y todo eso de acuerdo a los intereses de ellos también. Entonces, en lo que es la autonomía, se respetaban igual las decisiones de los chicos en cuanto a qué quieren, de qué color quieren pintar su pieza, la ropa que se quiere, por ejemplo, colocar ese día. Obviamente, si se quiere poner un short y está lloviendo, lo vamos a guiar. Ya qué cosas quiere comprar, cómo quiere decorar, etc. Entonces, siempre se respetaban sus decisiones. A veces estaban más guías unos que otros, pero era en base a eso. Súper. Oye, ¿tenían talleres laborales? Sí, ahora solamente se podía, había una de estas chicas, las que en un principio les comentaba que más posibilidades tenía y con ella se hacía el foco en la parte laboral, ¿ya? Si bien con los otros habían otros 3 que también estábamos ahí tratando de impulsar, el foco en apresto laboral como tal, es decir, que pueda optar a un trabajo formal remunerado, era una. Ya. Que de hecho con ella y con el resto también habíamos partido con lo que son los emprendimientos. De hecho es seca para la repostería, no iba súper bien cada vez que hacía sus cosas, obviamente con sus guantecitos, que la cofia, que con todo súper producido, siempre iba súper bien. Y así juntaba su platita. Entonces ya lo último que alcancé a ver con ella es que iba a entrar a trabajar a bueno, si todo salía bien, ¿cierto? A un negocio que estaba ahí cerca. Súper. Por otro lado, teníamos a otros chicos que tratábamos de meterle como ese bichito, digamos, de que podría hacer esto para generar más platita y así ellos podían comprar más cosas que querían. Entonces, uno que quería vender ropa. Ok, lo poco que hay se puede invertir de a poquito y se va ofreciendo. Habían otros que no le interesaba mucho, que ahí estaba viendo como qué podría hacer. Igual se le daban obviamente opciones y ya la otra era seca para las manualidades. Entonces ponte hacía llaveritos y ya. Se hizo el logo, el nombre del emprendimiento. En un momento se hizo como un pedido grande para una especie de asamblea que se tuvo por la misma institución para hacer como la propaganda. Entonces partimos por ese lado, por los emprendimientos, y ya con esta otra chica ya se fue por el área más formal. Genial. Muy bien. Oye, si bien es cierto, para dirigir una institución como esta, uno necesita conocimiento técnico, ¿cierto? Me imagino que deben haber orientaciones, que no sé si se cumplan, pero mi pregunta no va por allá. Mi pregunta va, ¿qué pasa con lo emocional? En las personas que cuidan, en tu equipo, en el equipo que tú manejabas, o incluso en ti mismo. Porque yo igual te preguntaba si valía la pena, me decías que sí. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿O qué costos trae que eso valga la pena? Un paréntesis antes de responderte bien eso, me acordé de la prevencionista de riesgo que me dijo cuál es tu límite. Porque de hecho cuando hablamos de los riesgos, hasta me miró con pena. Ya, ¿cachai? Bueno, el tema Imagínate. es que sí, fue un poco triste. Mírame, es que me quedé como los recuerdos de Vietnam. El tema es que, Claro. que vale la pena, pero sabiendo o más bien hasta dónde puedes llegar, cuánto vas a sacrificar tu salud mental. Porque tampoco lo voy a pintar de una forma bonita. De hecho, también se sabe que tú en salud de alguna forma al principio las cosas te van afectando y después te va volviendo más frío. O te van afectando menos en realidad. Claro, porque al final es la única forma de autodefensa. Sí, po.
Entonces, la carga emocional es muy fuerte, ya nadie te prepara, y aunque insisto, suene feo, nadie te va a preparar para que estés recibiendo amenazas, golpes y vulneraciones finalmente todos los días. Entonces, primero tuve que trabajar en mí para poder guiar a mi equipo, principalmente a los cuidadores. Ya en mi caso, yo siempre he tratado de ver las cosas un poco más frías, no soy tan emocional, pero obviamente hay un punto en el que te afecta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hice? Buscar ayuda para que me puedan como asesorar de qué forma poder enfrentar ciertas situaciones. Y yo después hablé con mi equipo, mira, podemos afrontarlo así, así, así. Si pasa esto, hay que hacer esto, esto y esto. Y hay otro punto súper importante, que si bien uno está ahí para cuidar a los usuarios, a los trabajadores también se les cuida. Entonces, obviamente, si hay una escena de un desajuste conductual severo, que ves que no vas a poder separarlos y va a correr riesgo tu integridad física, también se ponía en la balanza como, mira, si tú no puedes intervenir, no lo hagas, porque si no, en vez de 2, tengo que separar a 3. Claro. Entonces, de alguna forma, se iba hablando y aparte tenemos al psicólogo, bueno, psicólogo en su tiempo, ahí también hubo una rotación. Primero teníamos a una psicóloga, ¿cierto?, que trabajaba solamente con usuarios. Después llegó un psicólogo en el que hablando, aprobaron también tener sesiones con trabajadores. Ya. Entonces, por lo menos son pequeños logros, pero que de alguna forma se avanza. Pero es muy de a poco y como te digo, nadie nunca te prepara para, al final. Oye, y hubieron, o sea, doy por hecho que sí, pero algún momento o historia que te haya marcado. De hecho, fue el gatillante de cuando dije ya basta. Hubo un caso. A ver, aquí yo también, una de las cosas por la que me caracterizo es cuestionar muchas cosas, ¿ya? Porque las cosas no son blanco y negro, no son tampoco a veces de libro. Y los chicos también sabemos que hay diagnósticos mal hechos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había un usuario en particular que tenía unos desajustes, y digo desajustes porque no eran desregulaciones, unos desajustes conductuales cada vez más agresivos. ¿Qué es lo que pasa? Como te mencioné también anteriormente, no teníamos el apoyo por el área de salud. Estaba ya ese desajuste en parte convirtiéndose en una desregulación. Y tenía todas las luces de ser una esquizofrenia no diagnosticada. Entonces, mira, una cosa muy concreta fue ¿por qué la residencia tenía vidrios? Yo la recibí así. Resulta que quebró vidrios, amenazó, cortó la mano de uno de los trabajadores. Después que llegó el SAMU, entre 3 personas ahí trataron de contenerlo. La sedación no servía. Llegando ahí al hospital con carabineros, querían darlo de alta. No, si es que no podemos hacer nada y lléveselo. Y yo ahí dije, es que no puedo llevármelo así porque es un riesgo para él mismo y para nosotros. Es que está el alta en el papel. Y él estaba en los box, yo estaba afuera. Dije, ¿qué? Miren, voy a entrar, y se los advertí, voy a entrar y van a ver cómo reacciona. Fui a agresión al tiro. ¿Y cuál es el tema? Ya había tal nivel de desregulación que ya no pude contenerlo. Agredió fuerte y ahí tuvo que intervenir el doctor de turno, guardia, le pusieron un sedante, no le hizo nada, pero me hicieron esperar afuera otro rato. Y querían que me lo llevara. Entonces ya hubo un punto en el que tuve que negarme tanto que a todo esto, aparte del vidrio, también me rompió una puerta reforzada con acero. La cosa es que me negué y me tuve que exponer tanto porque yo decía, es que si me van a ver cuando me vean. Yo me iba y volvía y ahí quedaba toda la embarrada. Entonces tuve que exponerme a ese nivel para que me pudieran ayudar en una gestión para llevarlo a Santiago, porque en Santiago es donde tienen como más preparado el tema de los fármacos o internación, ¿ya? Ahí de corta estadía. Entonces al final tuve que pasar por todo eso para poder llegar allá. Llegando allá, se queda, ¿cierto? Hubo que hacer un relevo.
Al día siguiente me llaman en la mañana, lo quieren dar de alta, sin ningún estudio, sin ningún cambio de fármaco. Dije, ok, tengo que ir. Fui, y sabiendo a lo que yo iba, fui y pasó lo mismo. Que ahí obviamente intervinieron TENS, intervino el psiquiatra, y ahí te aceptaron ya, la vamos a tener un tiempo en estudio. Lo tuvieron un tiempo, unas 2 semanas, porque igual es corta estadía, pero el tema es que cada vez que uno llamaba, y ahí hay mucha negligencia del hospital también, porque cada vez que llamaban decía, no, que se ha desregulado todos los días y que no sé qué, y que la agresión, ok. Y al momento en que de un día para otro me llegó un correo que estaba de alta, y en la epicrisis no salía nada de eso, como que prácticamente todos los días súper bien. Entonces, ¿a quién le creo? ¿El papel o esto? Obviamente le creo a las enfermeras que estuvieron con él, porque en el papel no te conviene decir que diste de alta a alguien descompensado, Claro. pero que también entiendo que no pudieran tenerlo. Incluso en un momento les dije, si no pueden, por último, ayúdenme a hacer los exámenes correspondientes para hacer una derivación a otro centro especializado. Y no lo querían hacer. Lo llevamos y volvió a hacer, ese día llegó temprano como a mediodía, y en la noche como a las 11 de la noche ya me llaman de nuevo de agresiones bastante fuertes que hubo que hacer otra vez todo el trámite, Carabineros, SAMU y todo el tema. Entonces eso fue una experiencia súper fuerte, sobre todo porque cuando tú tratabas de pedir ayuda hacia más arriba, digamos, resulta que te decían, sigue el protocolo, y el protocolo era llamar SAMU, llamar Carabineros, y si hay que hacerlo 10 veces, hazlo 10 veces. Y prácticamente yo lo sentí como si te tienen que hacer pebre, tenerte como box, te aguantas. Y ahí fue cuando ya fue un punto que no se pudo más. Y creo que lamentablemente todas las personas que han trabajado en residencia salen ya así por el mismo motivo. O sea, si bien uno sabe que residencia implica un desgaste emocional como profesional, ya sea el cargo que estés ejerciendo dentro de la residencia, tú lo aceptas, sea por vocación, sea por necesidad, etcétera, porque es tu fuente de trabajo. Hay un momento en donde está este descuido de profesionales por protocolos, por lo que sea, y todos, yo podría decir que el 99,9% de los profesionales que han salido de residencia es por eso, es por agotamiento. Y no vuelven a trabajar en residencia. Y no es por falta de vocación, porque podría decir que el 80% que llega a residencia es por vocación, es porque te gusta. Claro. Pero lamentablemente es tanta la carga que tú tienes que tienes que llegar a lo que dices tú, a evaluar, ok, ¿cuál va a ser mi límite? ¿Hasta dónde corro el riesgo? Porque ya no era solamente salud mental, también era tu integridad física. Y lo más fuerte es que más de una vez recibí el comentario de jefatura, ustedes saben en lo que se estaba metiendo. De ahí me tocó escucharlo. Igual eso también se puede deslizar como una especie de crítica al sistema de residencias. Pues me imagino que el sistema necesita ajuste. La pregunta es cómo, cuáles, cuándo. Creo que es un debate que no se termina nunca. Sí, no sé si se discute actualmente en algún lado. Hace una semana había visto que se iba a reformular, por ejemplo, el programa de Mejor Niñez, porque ya no es Sename. Sí, pues. Pero no sé en qué quedó. No sé si al final se reformula, no se reformula. Se cerraron varios centros, yo eso sí estoy de hecho, actualizado. Claro. Esta residencia se iba a cerrar también porque te das cuenta que la infraestructura, partamos que no era la adecuada. Ponte, tenía una reja o una malla de esas que se acerca que hasta un animal puede morderlo y salir. Entonces imagínate con la fuerza que ellos tienen y listo, y se van, y va encima plena carretera, lo podían atropellar. O una vez me botaron una pared. Y así con un montón de cosas. Entonces, si estás viendo que no dan los recursos ni humanos ni económicos para hacer
quizás la residencia como tú la tienes soñada, porque también podemos tener una idea muy, vuelvo a decir, muy onírica, muy ideal de lo que tú quieres lograr. También hay que ser realista con el diagnóstico, ¿ya? Entonces, esta residencia, con todos los destrozos, con todos los daños, hubieron fracturas, varias fracturas, entonces, de usuarios a profesionales. Entonces, esta se iba a cerrar y resulta que, aunque no te lo dicen, Cenadis, aunque no te lo dicen, todos supimos que en el fondo buscaron residencias para que estos chicos pudieran ingresar y no encontraron ninguna en el que cumplieran el perfil. Intentaron abrir otra y tampoco les funcionó. Entonces por eso no se cerró. Y aún así no hay apoyo por parte de Cenadis tampoco. Porque ¿cómo se te ocurre hacer una contención? Pero lo que dije hace un momento, es un debate que jamás vamos a terminar en temas de residencia. Lamentablemente no hay recursos, no hay contención para los profesionales y el agotamiento se nota. Por mucho que uno tenga esas ganitas, ese querer aportar, ese granito de arena, esa vocación de estar ahí, te satura. Sí, también somos humanos, también tenemos sentimientos. Llegamos a nuestras casas, claro, nos duele lo que pasa, no podemos ser tan bloques de hielo por mucho que llevemos tiempo trabajando, como decías tú, de alguna forma formamos una coraza. No siempre está ese resguardo. Sí, bueno, si bien uno siempre se cuestiona la discapacidad como algo físico muchas veces, está la discapacidad mental psíquica, y ahí a ti te dejó experiencia, me imagino, haber trabajado en esto. No sé si volvería a trabajar en algo parecido a esto. ¿En serio? Sí. Ya. ¿Y qué experiencia te dejó como Xiomara y después como terapeuta? En mi caso, mira, personal, es un poco complejo, pero sé que tengo que priorizar mi salud antes la del resto, que siempre lo escuchamos. Sí. Siempre lo escuchamos, que si tú no estás bien no vas a poder hacer las otras cosas bien, no darle el apoyo. Antes no creía en eso, pero ahora resulta que sí, sobre todo en esta área. Entonces, si tú no estás estable, imagínate, tienes una descompensación y te pones a llorar en frente del usuario, o sea, o te da un ataque de pánico y no resuelves nada, y en vez de a una persona que tienes que resguardar, tienes que resguardar todos. Entonces, yo creo que eso es primero cuidar tu salud mental, ¿ya? Y en temas de profesional, mira, son muchos los aprendizajes. A veces uno juzga, tiene ese estigma de, pucha, por ejemplo, es agresivo, no voy a trabajar con esa persona, qué sé yo. Entonces, también hay que evaluar un poco. Antes de trabajar con la población ya más severa. Y yo vuelvo a decir, me gustaría volver a estar en una residencia, trabajar con salud mental, sí, pero siempre y cuando tenga las condiciones para. Yo teniendo las condiciones mínimas, que son infraestructura o quizás apoyo de jefatura en ciertos protocolos, lo hago. Incluso en esta otra residencia yo te hice los protocolos. Y aún así pasó lo que pasó, pero es eso, es el seguir como intentando más allá de lo que puedas ver, pero no olvidarte que también es una persona y que también se puede enfermar, que también puedes tener alguna clase de patología por precisamente no cuidarte, sobreexigirte. Oye, ¿cambió tu forma de ver la discapacidad o el ejercicio profesional después de esta experiencia? Realmente no, porque, a ver, hay mucha gente que te puede decir, sí, cambió mi visión y que no sé qué, pero es que en realidad siempre, por lo menos como algo personal, siempre he visto o sabido que las cosas no siempre son como tú las ves. Entonces, de alguna forma, la forma de intervenir o de ver la discapacidad en sí no es algo nuevo. Obviamente es más fuerte por el tipo, vuelvo a repetir, por las agresiones y todo, por vivirla ahí como tal. Pero propiamente el trabajo no. Lo que sí pude ver muy in situ y que sí cambió mi percepción es del trabajo de los cuidadores.
Si bien, como también partí diciendo, yo también he sido cuidadora toda mi vida, pero de adultos mayores, en el caso de salud mental se ve el agotamiento, se ve cómo van decayendo las personas, se ve mucho la rotación por lo mismo. Entonces, una especie de llamado prácticamente, si son cuidadores o son jefaturas de, no solamente cuiden a los usuarios, o si es tu familiar o así, no solamente cuidan a esa persona, tienen que cuidarse a sí mismos. O van a terminar siendo los usuarios que hay que cuidar, lamentablemente. Un llamado a los municipios, a las instituciones y afines de recuperar estos talleres para cuidadores. Estos talleres de autocuidado que nosotros trabajamos en ese, donde... Sabemos que en los municipios hay oficinas de discapacidad. Ajá. O diversidad funcional, le dicen algunos también. Y hay algunas que están haciendo talleres, se hacen talleres para cuidadores, pero siempre faltan. Siempre faltan, son de habilidades, muchas veces son talleres de oficio, pero hay otros que tienen que ver con salud mental, que son los que siempre quedan atrás, los que son más difíciles de hacer. Y considerar también que cuando uno es cuidador y tiene al cuidado en su casa, le cuesta salir a hacer talleres. Sí. Entonces la pregunta es cómo tratamos o cómo inventamos algo que llegue y que la persona que está cuidando en su casa aprenda cosas distintas, habilidades distintas para el cuidado. Así es. Claro, y ahí en ese sentido, por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías a los cuidadores o incluso a aquellos profesionales jóvenes que están recién saliendo que quieran meterse a estas instituciones? No lo haga. No lo haga. Por ningún motivo. No. Ay, a los cuidadores que... A ver, para todos tenemos que tener una rutina bastante... en mi caso estructurado, pero hágase una rutina y ahí considérese. Es decir... ¿Cómo considérese? Porque tú normalmente haces una rutina de las cosas que tienes que hacer para el resto o en función a otras cosas. Entonces, dentro de esa rutina, considera un tiempo para ti. Porque volvemos a la terapia ocupacional, en el que dentro de las áreas, obviamente está el ocio y el tiempo libre, que si no tenemos todo equilibrado, nos vamos a enfermar. ¿Ya? El mal del terapeuta ocupacional, tener una rutina desequilibrada. Nunca. Pero, como dice, el que predica y no practica, pero aún así obviamente es súper importante que se entienda y que se trate de hacer. Y en cuanto a profesionales, no, ahí está arriesgarse. Es arriesgarse. Yo no voy a decir que hagan algo que no les gusta, porque en mi caso yo no trabajo infancia y no voy a trabajar infancia. Entonces... Te tiene que gustar. Exacto. Entonces, si algo te gusta, pero te da miedo, arriésgate igual. Y si alguien quiere hacer una residencia, llámenos, contrátenos. Sí, tengo hasta mis protocolos guardados, así que... Muy bien. Oye, ¿y algún mensaje para las familias que hoy viven procesos similares? Familias que... La voy a separar en dos partes. Una, que tengan familiares con discapacidad y que por ABC motivo necesiten o estén considerando la posibilidad de ingresarlos a una residencia. Por favor, averigüe primero sobre la residencia, las formas que tiene de trabajar. Y por otro lado, que no los abandonen. Ya, porque muchas veces ingresas a la persona, no, si lo vamos a venir a ver todas las semanas, una vez al mes, y desaparecen. Y obviamente es una persona que por mucha discapacidad mental que tenga, se va a dar cuenta, va a notar el cambio, ¿ya? Y vuelvo a decir, son personas, ¿ya? Por otro lado, las personas que ya tengan a sus familiares o conocidos institucionalizados, repito un poco lo mismo anterior, no los olviden, porque el vínculo familiar también hace que sea una especie de motivo, ya una especie de impulsor para la rehabilitación y para poder animarse a participar de ciertas actividades, terapias y poder reforzar un poco sus habilidades, porque necesitan saber que
que tienen ese apoyo, porque por mucho que uno en la institución se quiera hacer como una familia y de confianza y no sé qué, es muy diferente a los lazos sanguíneos. Sí, así es. Oye, para ir cerrando un poco, hoy día hemos pasado por todas las emociones, estamos así como, Sí, sí. pero Incluida la rabia de la bulla de afuera. sí, yo creo que lo dije y lo vuelvo a repetir, las instituciones, residencias, es un debate que da para largo, que hay muchas cosas que revisar. Hay muchas Ojalá- cosas que se hacen mal también. Sí, Hay que decirlo. Sí, no, sí, yo creo que eso tenemos claro. Y hay otras todos. que lo hacen muy bien y qué bueno que lo hagan bien. Porque Sí, para eso y están. un aplauso para ellos. Así Pero que hay a muchas- copiar esas buenas cosas, a no entorpecer de repente el trabajo que se está haciendo. He visto buenos profesionales trabajando y de repente a otros porque no les gusta nomás la forma como lo están Los que haciendo. pasaron copiando. Claro, etcétera. Ponen Los que el pie usaron ChatGPT. encima. Ah, Así que, por favor. no había en mi Oye, época. no, en la mía tampoco. Oye, el- nos falta. No sé si El te- área, sí, para allá voy. Recomendaciones. Sí, eso había notado yo. Nosotros siempre Eso me- cerramos el capítulo con recomendaciones, por ejemplo, algún libro que te guste, puede ser relacionado con el área o un libro que a ti te guste leer, no específicamente desde terapia. Oye, Sí. es muy ñoña. No importa. Es que siempre hacemos el Nether. Es que las ilustraciones que tiene. ¿Qué cosa? El Nether. El Nether. Nether. Ah, sí, pues. Con dos Sí. T, el Nether. Sí, es muy. Es un muy bonito libro. Es que la forma gráfica que tiene de mostrar todo el aparato esquelético es hermoso. Oye, ahora salió una Bonito edición Nether. que yo estuve ¿Viste a la edición de punto. bolsillo? Sí, y no, y tiene para pintarla, para colorear. Eh, Yo también. ¿En serio? Sí. Incluso lo que se puede hacer, que hay versiones online, ya si quiere gastar papel y todo el tema, pero una forma que me ayudó mucho también es imprimir las formas, entonces las ibas Ujú. pegando como capitas junto con lo que decía, entonces de alguna forma tenías como tu maqueta con la gráfica. ¡Ay, estupendo! Es muy bonito el libro, el Nether, sí. A mí me gustó ahora la edición que decía, o sea, encontré que era para pintar. Y dije, ay, ¿por qué no estaba cuando yo estaba estudiando? Oye, ¿alguna cuenta de Instagram Que sigas. que siga, que te gusten sus datos, si es de terapia ocupacional o no? El nuestro. Ah, Pequeñas grandes conversaciones. Pucha, sigo varias, pero soy muy mala con los nombres, lo siento. ya, está bien. Lo siento. ¿Y dónde te cuál era? pueden encontrar a ti? Sí. ¿Cuáles son tus redes? ¿O dónde estás trabajando actualmente? Mira, cómo te ubican? actualmente estoy en búsqueda de nuevas ofertas laborales, Ujú. ¿ya? Y en realidad en mis redes yo no hago nada de lo que es mi carrera, entonces es solamente personal. Ah, ya. Ya. ¿Y estás haciendo Sí, sí. atenciones particulares o algo por el estilo? De momento no. Ya. Porque estoy precisamente después de haber enfocado literal como una gran parte de mi vida, entre comillas, o de ese periodo en el que estuve ahí en residencia y dedicarlo solamente a ellos, estoy en un periodo en el que estoy dedicándome a mi casita, a mi familia y buscando tranquila. Súper. Entonces, ahí de momento estoy. Muy bien. Oye, darte las gracias Sí, por muchas gracias. participar, por contarnos tu experiencia, saber ahí un poco de otra área que no habíamos abordado, Sí. ¿cierto? Nos faltaba. Eh, No sé si quieres decir algo más que se te olvidó. Funable. No funable. Sí, hay dos cosas. Ya, muy bien. Me gusta este final. el micrófono es tuyo, dale. Ya, pero fuera Entonces, hay dos cosas. Uno, no le den cosas vencidas a las personas. Eso fue una de las grandes trabas que tuve. Se entiende que en residencias tú compras por montón o a veces en las donaciones y no sé qué, pero eso no te va a justificar a darles cosas vencidas. Yo me negué y también por eso tuve problemas. No, si sirve si lo tienes refrigerado, pero ya, amigo, han pasado, no sé, por 2 meses, 3 meses. O productos ¿Por de... donaciones que llegaban a la residencia?
Mira, nunca supe si era específicamente por donaciones o por las compras, porque todo se guardaba en la misma bodega. Ya. Y a cada residencia le mandaban una parte mensual. Ujú. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Ya partamos. Hay algunas cosas que te creo que... Mira, si tú no la... Partamos para ahí. Si tú no la consumirías o no la ocuparías, porque ellos sí. Porque ellos no pueden elegir. Ujú. ¿Ya? Y lo otro es el tema de los psicólogos en la residencia, que eso es algo que quería comentar. Un psicólogo en residencia no te va a servir estando todos los días. ¿Por qué? Es que a lo mejor es un poco funable ahí la... Los Dale, psicólogos mamá. van a venir en contra. No, pero No, da la pero ¿por justificación, pues si tú fuiste directora de un centro, debería manejarlo. A ver, por lo menos desde la perspectiva que tengo acá, o quizás fue por la forma que tenían de trabajar, puede ser, ya, pero el psicólogo que esté ahí in situ solamente haciéndote informes o evaluaciones no sirve, tienes que intervenir. Ujú. Obviamente hay un proceso de evaluación, no vas a poder hacer ningún plan de intervención sin una evaluación, ¿cierto? Pero necesitas tener la visión quizás externa, puede ser entrevistando a los profesionales, los cuidadores, por ejemplo, más la entrevista a la misma persona, ¿cierto? Aplicando tus evaluaciones y todo. Y ya después tienes que intervenir de forma individual y grupal, ¿ya? En el caso específico, para que se entienda, nosotros teníamos a esta psicóloga que solamente se dedicaba a los talleres grupales, ¿ya? Y los talleres grupales, ¿qué eran? Hacerte pintar todos los días. Obviamente, en mi caso como coordinadora, eso se criticó, se reevaluó y todo el tema, pero se enfrascó tanto con la visión que tenía de los chiquillos del comportamiento, digamos que ella veía una parte diaria, que al final había muchas cosas que evitaba hacer, porque no es que no le va a gustar, no es que esto va a hacer esto, no es que esto va a hacer esto otro. Entonces al final se enfrascaba en el diagnóstico en vez de poder, no sé, quizás verlo de otra forma. Ella y vuelvo a decir, quizás es una opinión muy personal por lo vivido ahí, pero se enfrascaron mucho en esa visión que era como más médica, ya, ahí digamos. ¿Y por qué digo que no todos los días? Porque necesitas de alguna forma estar externo a tus usuarios, no ser uno más de ellos, porque si no, es como, para que se entienda un poco mejor, yo no puedo intervenir a mi familia. Claro. Comprendo. ¿Por qué? Porque hay un sesgo ahí. Entonces, Sí. en el área psicológica, al parecer va haciendo lo mismo, porque al final se va creando eso de, no, si él puede hacer esto. No, Y se si genera esto un no. vínculo. Entonces, claro. Y ahí es donde se causa el roce. Comprendo. Entiendo. Esas son las dos cosas como un poco funables quizás que quería comentar. No, Más lo segundo que lo primero, pero, pero está bien. está bien. Oye, Xiomara, muchas gracias por compartir tu experiencia, por esta honestidad que has tenido con nosotros, por conversarnos, sobre todo en la última parte, más funable. La profundidad del relato. A mí siempre me sorprenden estos relatos donde hablamos de cosas que tienen que salir bien o se hacen para que salgan bien y no siempre salen bien. De hecho, si ves el capítulo del psicólogo del Sename, hay la primera parte en donde estaba explicando cosas. Yo hubo varios momentos en que me quedé pegado, Disociado. básicamente como pensando en lo terrible que se debe vivir ahí. Así que muchas gracias por venir a contarnos tu experiencia. Gracias a ustedes. Fue muy bonito volver a verte después de un tiempo donde andabas tú por allá por las direcciones y yo por este lado de acá. Así que muchas gracias. No sé si tú quieres decir algo. No, agradecer nomás aquí Sí. por acompañarnos y agradecer a todos los que nos escuchan, ¿cierto? Siempre nos ven. Los invitamos ahí a dejar comentarios, Sí. a Denle quienes like. les gustaría escuchar en próximo capítulo, denle like, Nos vamos a poner comenten. como los influencers de ponle, suscríbete, que eso no cuesta nada, nos ayuda a nosotros, nos ayuda a crecer, nos ayuda a que si le pones like, le pones me gusta, comentas y además te suscribes, el algoritmo después hace que esto se replica y te aparezca en otras pantallas, así que si lo compartes es. también
Y bueno, ya le dejamos la tarea a Xiomara que lo comparta en sus redes sociales y te vamos a etiquetar. Es muy probable que este capítulo salga ahora El sábado. fin de enero. Ujú. Sí, porque sí, fin de enero. Con todos los cortes que hay que hacer. Con todos los cortes que hay que hacer, claro, me voy a Lo demorar vamos a un poco en intentar, lo vamos a editarlo. intentar. Pero está bien, hoy día fue un día ruidoso además, así que Sí. bueno, pero Aparte de caluroso. sí, Bueno, exactamente. nos encontramos en un próximo capítulo porque hablar también es una forma de cuidar. Sí, pequeñas Hasta grandes luego. conversaciones. Nos Chao, vemos chao. en otro episodio, que estén muy bien. Chao.